Hola a todos, bienvenidos a las recetas de Carlos Duro. Y como estamos en Navidad, como no, vamos a hacer un roscón de Reyes. El roscón de Reyes es un dulce típico que se toma en Navidad, ¿vale? Cuando vienen los Reyes Magos, y creo que solo se toma en España. Así que si sois de Sudamérica y veis el canal, pues os invito a que hagáis este dulce porque la verdad es que está muy rico. Bueno, aquí están todos los ingredientes que os vamos a decir, y aparte tendréis que poner vosotros la nata o la trufa, lo que queráis, como queráis rellenar el roscón. Bueno, pues lo que vamos a necesitar, lo primero os voy a decir para decoración, que va a ser fruta escarchada. Aquí tenemos naranja, pera, melocotón, unas guindas o unas cerezas, lo que queráis. También vamos a necesitar un huevo mediano para batir y luego lo pincelamos el roscón para que se quede brillante. Y azúcar húmeda, que esto es coger azúcar, poner un poco de agua para que se quede como en pegotitos. Luego vamos a necesitar para la masa madre 35 gramos de leche entera, la tenemos aquí. Vamos a necesitar también 5 gramos de levadura fresca de panadería, una cucharadita de azúcar y 75 gramos de harina de fuerza. Y para la masa vamos a necesitar 30 gramos de leche entera, 35 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, sin sal, un huevo mediano, 10 gramos de levadura fresca para panadería, unos 15 gramos de agua azar, que el agua azar es el elemento esencial del roscón de Reyes, y yo he hecho 15 gramos, pero es un poco al gusto, ¿vale? Echar más o menos por ahí. Ahora vamos con una cosa que quería señalar esto. A ver, el agua azar que yo utilizo es esta, que la podéis comprar en el Corte Inglés, que es de esta marca, es muy fiable, está bastante bien, se utiliza para postres, ¿vale? Y bueno, pues eso. Mucha gente, por lo menos lo he leído en internet, utiliza este agua azar, y este agua azar se vende en farmacias, que es un tónico para la piel que no es comestible, o sea que este agua azar no lo uséis. No me puedo creer que hay canales en YouTube que ponen ese agua azar cuando ni siquiera es comestible, así que ya sabéis, compraré esta o alguna parecida que sea para uso de repostería. Seguimos, a ver, ¿qué más? 225 gramos de harina de fuerza con un poquito de sal, o si queréis comprar la mantequilla con sal y no echéis aquí un poquito de sal. Y necesitamos también 60 gramos de azúcar glass con más o menos ralladura de naranja y ralladura de limón, que he puesto más o menos aquí un cuarto de naranja y un cuarto de limón. Solo la parte, ¿vale? En el limón la parte amarilla y en la naranja la parte naranja, no pongáis lo blanco. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser la masa madre. La leche la podéis templar un poco para que se disuelva mejor la levadura fresca, pero hay que tener mucho cuidado porque si el agua está caliente, o sea, si la leche está caliente va a matar la levadura, así que mejor que la dejéis media hora en la nevera antes de usarla y punto. Cogéis la levadura, la desmenuzáis en la leche y con un tenedor con algo batís un poco hasta que se quede disuelta. Bueno, pues una vez que esté disuelta, cogemos otro bol más grande, agregamos la harina, el azúcar, movéis un poco así y agregamos la leche con la levadura. Ponéis todo y movéis hasta quedar una masa. Ahora si queréis ya cogéis, quitáis la paletilla esta y con las manos limpias amasáis un poco, solo hasta que se quede todo agregado, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos aquí hecha la bola de masa madre. Ahora hemos cogido un bol grande, le hemos puesto agua tibia y la vamos a sumergir en el agua, y en unos 5 o 10 minutos, cuando la masa madre flote, nos indicará que ya está lista. Bueno, a mí me ha tardado más o menos unos 5 minutos, la masa madre ya ha subido, la cogemos, la metemos aquí en un bol hasta que la vayamos a utilizar. Bueno, pues ahora para la preparación de la masa vamos a coger la levadura fresca y la disolvemos en la leche tibia. Primero la desmenuzamos y ahora con el tenedor ya pues batimos hasta que esté del todo disuelta.
pues ahora añadimos la leche con la levadura y antes de hacer nada cogemos el azúcar glass, añadimos la ralladura de naranja y la ralladura de limón. Y lo vamos a mezclar un poco para que se quede un poco el sabor también en el azúcar mientras hacemos la masa principal. Bueno, pues hemos puesto aquí la leche con la levadura. Ahora cogemos un colador grande y vamos a tamizar la harina. Es preferible, ¿vale? Vamos, os recomiendo que la tamicéis. Vale, ahora cuando ya tenemos la harina tamizada, agregamos el agua de azahar, el azúcar con la ralladura de naranja y la ralladura de limón. Ahora se echa todo. El huevo batido, la mantequilla a temperatura ambiente, y la masa madre. Y bueno, en esta receta se agregan todos los ingredientes de golpe. Tenemos aquí la amasadora, que ahora la vamos a usar, pero primero lo vamos a mezclar un poco con esta paleta. Si no tenéis amasadora no pasa nada, lo hacéis a mano y bueno, pues vais mezclando todo un poco. En otras recetas se agrega las cosas poco a poco, en esta receta no, se tiene que poner todo desde el principio. Es un poco difícil, así que con esto lo mezclamos un poco, ya está, la quitamos, amasamos un poco a mano y cuando ya tengamos una masa formada podemos utilizar la amasadora. Entre el agua de azahar, el limón y la naranja está dejando un olor esto. ¿Veis? Ya casi ya vamos teniendo la masa. Yo creo que casi la amasadora no la vamos a usar, así que quitamos el bol, en la mesa limpia la ponemos y empezamos a amasar un poco con las manos. Bueno, pues aquí tenemos la masa del roscón, como había dicho es bastante suave, ¿vale? Es elástica y suave, así que por eso he decidido amasarla a mano porque tampoco merece mucho la pena utilizar la amasadora eléctrica para esta receta. Y bueno, la masa es un poco como amasamos el pan, tampoco es muy difícil. De una manera la podéis doblar así y aplastáis. La otra manera, hacer aquí un huequecito, dejar aire, cerrar y apretar para que salga el aire y se quede más elástica. Muchas maneras de amasar, pero bueno, tampoco es muy difícil, como salga. Aquí meter el extremo adentro y aplastar. Bueno, ya llevamos un rato amasando esto y cuando notemos que la masa ya está elástica y que ya está bien trabajada, pues vamos a hacerle una bola. Hacemos una bola y la vamos a poner en un bol bien grande. Bueno, pues cogemos un bol bien grande con un poco de aceite. Vamos a untarlo, ¿vale? Para que no se pegue la masa a las paredes. Untamos un poco la masa. Y la metemos aquí dentro. Bueno, pues ahora que ya la tenemos metida en el bol, engrasado, cogemos film transparente o un paño húmedo como este, preferentemente de algodón, y lo vamos a dejar reposar un mínimo de 4 horas y media. Bueno, pues después de 4 horas y media de reposo, como veis aquí está la masa, ha fermentado y ha aumentado más o menos el doble de su volumen. Bueno, pues ahora vamos a
quitarlo del bol y vamos a poner la mesa limpia. Si queréis, si se os pega, si veis que se os pega, podéis utilizar aceite. Si os ponéis un poco de aceite en la mano, aceitáis un poco la mesa, os aceitáis a vosotros las manos y bueno, pues empezáis a amasar de fuera hacia adentro, ¿vale? Cogiendo el borde y metiéndolo hacia adentro. Ahora notaréis que como la masa ha fermentado durante 5 horas y ha descansado bastante, está mucho más suave. Como veis, es un movimiento muy simple. Lo hacéis con las dos manos a la vez, lo voy a hacer más lento. Cogéis, metéis hacia adentro y aplastáis. Como veis, se nos ha ido quedando un círculo en el medio y ya se nos ha hecho el círculo principal del roscón. Si no se os hace el círculo, pues vais metiendo los dedos poco a poco y hacéis el círculo con mucho cuidado de que esté más o menos todos los bordes, todos los lados del roscón tengan el mismo grosor. Aunque ahora, cuando lo vayamos a agrandar, vamos a regular también un poco eso. ¿Vale? Vais cogiendo, lo hacéis así, lo levantáis y lo estiráis con mucho cuidado. Es muy importante que en todos los lados quede la misma masa, porque si en un lado queda más que otro, luego la forma va a ser un poco deforme y además en el proceso de horneado una parte se va a quedar sin hacer y la otra parte se va a quedar tostada, así que es muy importante esto. También no viene mal que nos pasemos un poco con el círculo, que lo hagamos un poco grande, porque luego cuando fermente pues va a aumentar su volumen, entonces si el círculo está así, pues a lo mejor se queda así. Así que ya sabéis, hay que tener un agujero bastante grande. Pues bueno, mucho cuidado como decía, vais levantando las partes y vais estirando el roscón. Como veis ahora lo estiramos y como es elástico, el círculo se hace más pequeño. Entonces, cuando hagáis esto un poco, vamos a dejarlo descansar a sí mismo, no hace falta que lo tapemos ni nada. Lo vamos a dejar descansar 3-4 minutos para que la masa descanse y así lo podamos estirar y no se nos cierre otra vez. Así que ya sabéis, lo dejáis descansar unos 3-4 minutos. Bueno, pues ya lo hemos dejado descansar unos 3-4 minutos y ahora pues eso, lo estiramos un poquito más y como veis, como ya he descansado, no es tan elástico, entonces lo podemos estirar que no vuelve a su forma. Bueno, pues aquí tenemos la bandeja del horno. Le hemos puesto un papel antiadherente encima y ahora vamos a trasladar el roscón encima del papel. Mucho cuidado. Y aquí pues lo colocáis y le seguís dándole un poco la forma. Bueno, como veis aquí ya tenemos el roscón. Lo tenemos bien repartido por todos los lados, tiene la forma que queremos y ahora lo vamos a tapar con el mismo paño que hemos usado antes y lo vamos a dejar reposar 2 horitas. Bueno, pues ya tenemos el roscón ya fermentado 2 horas y bueno, ahora vamos a hacer uno de los pasos más importantes, que va a ser pintar el roscón con un huevo batido, ¿vale? Este paso es muy importante, pero ahora tienes que tener mucho cuidado porque si pincháis el roscón con la brocha, pues lo podéis cargar y se puede bajar todo el roscón, así que este paso lo vamos a hacer muy despacito y poco a poco hasta que tengamos el roscón pincelado por completo por todas las partes. Bueno, pues ya tenemos el roscón pincelado y ahora vamos a proceder a poner la fruta glaseada o escarchada
Y esto va un poco al gusto, lo podéis poner como queráis, ¿vale? Podéis poner por aquí algunas tiras de naranja. Y las ponéis como queréis, por ejemplo, yo lo pongo así, pero bueno, esto le podéis dar como queráis vosotros. Y ahora por último ponemos el azúcar, que lo hemos humedecido y ya se ha quedado como unos grumitos, que es lo que queríamos para que cuando lo pongamos no se caiga. Pues eso, vamos a ello, ponemos el azúcar, al gusto todo, si os gusta con mucho azúcar, un poco. Esto, como vosotros queráis. Bueno, pues ya tenemos el roscón de Reyes listo y ya solo queda hornearlo. Vamos a precalentar el horno a 200 grados, por arriba y por abajo, y lo metemos entre 15 y 18 minutos. Y en los últimos 10 minutos del horneado bajáis la temperatura a 180 grados. Eso ya lo vais controlando vosotros un poco. También quiero deciros que si os está mucho por arriba, le podéis coger papel albahax, que lo ponéis por encima y ya pues no se tostará tanto. Bueno, pues eso, a ver cómo queda.